pirograbado yo empecé en realidad con mi hermana mayor. Yo soy la menor de 4. La mayor, que tiene 16 años más que yo, la quemé ahí con la edad, empezó de jovencita. Mi papá le regaló un pirograbador, ella sabía pintura y dibujo y sola aprendió. Mi papá trabajaba con madera en Pirané, yo soy de Pirané. El novio, que ahora es el marido, también empezó a trabajar con la madera, hacían artesanías. Después yo empecé a trabajar con ella como asistente, pegando la felpilla de abajo de los ceniceros. Después la empecé a ayudar y cuando ella dejó, porque tenía chicos, porque el negocio del marido ya necesitaba que ella estuviera presente, seguí yo. Y hace 30 años, 17 tenía cuando yo voy a cumplir 47. Famosos Saraquey que están de moda de vuelta. Bueno, en esa época que yo estaba en el secundario, estaban de moda, así que empecé haciendo los Saraquey en maderitas, en recortecitos. Después mi papá me hacía los platitos redondos en palo blanco, él hacía tornería, algunos mates que nos pedían recuerdo de, porque siempre llega alguien, o alajeros hechos en algarrobo, en alguna madera un algarrobo claro, que se pudiera pirograbar, porque si no, no luce. Y el pirograbado en sí es a lo mejor un poco aburrido, porque es monocromático. Mi papá era artesano. En un principio no, pero después que se vinieron a vivir ellos no eran de Formosa. Yo sí soy producto formoseño. Ellos y mis hermanas no. Y empezó a trabajar con la madera, con un aserradero. Después de vino en tornería, hacían petit muebles, lo que son percheros de pie, mesitas para vestir, alajeros, mate, platos para asado con soporte. Muchas cosas que por ahí le pedían y las inventaba, hacía como que... Y bueno, y tratábamos de ensamblar a ver lo que se podía hacer, porque hay que buscar lo que se venda también, parte de lo que a uno le gusta. Y bueno, y así empezamos, pero yo creo que siempre nos impulsó a hacer las cosas, a leer. Eso lo heredamos de él, a leer libros, por gusto, no por obligación. Lo del arte, mi mamá siempre fue la persona que estaba atrás diciendo, qué lindo, dale, para hacer lo mejor. Ella era ama de casa, pero era el motor de la familia, realmente. Así que bueno, por ahí empezamos, y un poco para buscar un extra, porque siempre con algún trabajo, ¡ay, qué calor! Con algún trabajo en una oficina o bueno, en distintos lugares, algo extra viene con el gusto de hacer una artesanía y poder hacer un dinerito extra. El pirograbado yo lo explicaba porque lo había asumido, me decía que era la pequeña grondona, que explicaba del griego, piro, fuego, grabado. Yo decía grabar, grafo, escritura, grafía, grafismo. Entonces es grabado a fuego, grabar con fuego. Y mirando hace unos años encontré que se hacían antes calentando los hierritos en las brasas o en las llamas. Hasta, según dicen, en Egipto hubo. Y aparte después se hacía como con un pedal, como las máquinas de coser. Varios inventos que hoy y ahora lo que se usa es lo que es eléctrico, que es lo que nos salva, porque es un transformador. El mío está un poco destartalado, pero funciona. Hace 25 años que lo tengo. Es bueno. Normalmente tiene una tapa de chapa, pero yo se la saqué porque recalienta y ya la perdí ya. Tantos años. Tiene un selector de temperatura 5 altas, como está ahora el rojo, y 5 bajas. Un fusible. Y este es el mango, y estas son las puntas intercambiables. Si algo va a ser oscuro, uno va pasando y va quemando, como con un lápiz, sombreando, o podemos ponerlo más de canto, buscar el filo y hacerle las rayitas. Por eso, para hacer distintos, ir buscándole lo más parecido al color. Si son más anchas las puntas, sirven para sombrear. Después se le cambian los mangos, que tienen un corcho para aislar, para que no te queme la mano y no te pase la corriente. Y la punta tiene un filamento que se pone al rojo
y uno le puede graduar la temperatura para dar marcas oscuras, más claras, un sombreado, pasar más rápido la mano. Es casi como dibujar con lápiz. Se ve un poco, pero no. ¿Qué? Venían otros pirograbadores que eran más fuertes, pero no se fabrican, que no los consigo. Vienen estos más suavecitos nomás, porque pregunté a un señor que los fabricaba en Buenos Aires y no los fabrica más. Bueno, acá hay otro modelo, no sé si lo... Son distintas puntas. Este es como para... También es similar a esa, pero se fue desgastando la punta, ¿ves? Es un poquito más gruesa, ya la uso para sombreado. Esta es, como es tan finita, se puede usar para hacer las líneas estas finitas, así hacer o letras, texto. Acá hay otro modelo de punta. Hay varios, pero los más comunes para usar son estas, porque vienen solo de manera en los packs. Esta que es la Bulé fino, así se llama, y la que tenía al principio, que es la que es gruesa, es similar, Bulé grueso. La punta suele ser medio redondeada cuando es nueva, y con el uso se va gastando y queda más goma. Hay gente que he visto trabajo, por suerte está la web, que son fantásticos, parecen fotos y son trabajos sobre madera, sobre papel, cartón, tela. El papel tiene que ser un papel de buen gramaje, como resistente, pero tiene que ser algo claro, porque si uno hace algo muy oscuro se perfora el papel. Y con telas estuve probando y se pueden algunas telas, porque tengo una sobrina que es diseñadora y me pidió las guardas pampa, pero pirograbadas, porque ella quería algo distinto para un grupo musical que le hizo las ropas. Empecé sobre pedidos haciendo los cuadritos que nos pedían, redonditos, cuadraditos, algunos que tengo fotos, para el Festival de Pirané. Eran los premios, los presentes para las autoridades, los presentes para las visitas, o para los premios para los que ganaban los distintos rubros del concurso. Así que tenía que darle una vuelta de rosca al texto, a acomodar, a tratar de que pues siempre sobre la fecha, con poco tiempo, y después, bueno, tratar de acomodar lo que ellos nos entregaban a lo que teníamos para hacer, y darle un toquecito de, siempre uno mete una rayita para acá o acomoda como le parece, presenta al cliente. Después lo que fui haciendo, que son los caballos y otras cosas, fue de capricho mío, de que yo no sé dibujar los copios, pero no conozco tampoco mucho de los caballos, los veo de lejos porque le tengo cierto respeto, me encantan, pero hasta ahí nomás, y bueno, los músculos y demás los voy mirando en los dibujos, en las fotos, para hacer la sombra, las luces, para que dé más o menos. En realidad saco las líneas básicas, las saco en un papel, paso las líneas, el contorno más o menos donde va a ir la mancha, pero suavecito, lo paso con un carbónico leve, porque no se tiene que notar, y después voy buscando quemando, y a veces quemo más, y voy mirando, y si hace falta quemo un poco más. Ese es el movimiento que hago con el lápiz, por eso lo hago con la mano. Va con el pirograbador. Vas quemando y vas buscando, vas dejando los lugares de claros, donde más o menos te queda. Son reproducciones, no son obras mías, la mayoría. Y termina teniendo porque tengo una tendencia a hacerlo muy oscuro o quitarle alguna luz, pero que ya es la marca de cada uno. Sí, trato de hacerlo prolijo, porque soy medio obsesiva con los trabajos, que sea prolijo. Trato, siempre falta un poquito, pero la intención a veces es importante, que uno aspire a mejorar, entonces trata de llegar al objetivo. Cuando, por ejemplo, quedó algo muy oscuro, muy marcado, una parte, no es una sombra tan oscura lo que necesito, para corregir, en lugar de hacer un borrador, una goma de borrar, a una lija para madera suave, finita, de un gramaje muy fino, es como una lijadita suave, no mucho, porque si no se come la madera, se come el fibro fácil y se nota, pero una ayudita siempre hay, y se puede corregir, no tanto, pero se puede.
Fui probando de todo. Antes era cera virgen o la cera de los muebles, la cera suiza, incolora. Después puede ser con un poquito de color mezclado con una de color para que se le dé una tonalidad. Después pasamos a la laca, al solvente. Después era un dolor de cabeza con la laca porque dolía la cabeza en realidad, y a veces cuando se seca así el mismo olor, salieron las lacas al agua, los barnices al agua, y empecé a probar con eso. Así que hace más de 10 años que barniz al agua, una laca al agua, las que vienen de las artísticas y las que vienen que te venden en las pinturerías también, que son más para paredes. Algunas de las cosas, las que hacía en un comienzo, ya eran círculos, ya tenían el marquito hecho. Aparte de que, ¿por qué empecé con el fibrofácil? Porque sí, la madera de nuestra zona, la madera blanca, el palo blanco, que es lo que más usábamos para pirograbar, las tablas no son muy anchas, porque tiene que ser un corte radial, entonces no da para mucho ancho, y 10, 15 en alguna tabla que ya uno tenga cortada hace muchos años, secada, para que no se arquee, no reviente la veta cuando uno está pirograbando, porque a lo mejor está terminando el trabajo y hace tras y se te rajó el cuadro. En cambio el fibrofácil te da la posibilidad de las dimensiones que quieras, porque las tablas de fibrofácil son de 1,80 por 2,50 metros. Entonces vos cortás lo que necesitas. Y bueno, me surgió el tema ¿y el marco? Y los marcos son caros en realidad. Y para un artesano que la va haciendo más o menos, no me daban los presupuestos. Nadie te quiere pagar, porque tampoco es cuestión de algo artesanal, así que conseguí las molduritas. Las primeras las compraba en Resistencia, las pedía la mandaba por las combis esas que te mandan las cosas, y aprendí a cortarlo, y algunos me salieron hermosos, digamos, pero eran un desastre. Pero eran mis primeros marcos, y después, bueno, lo fui haciendo. Que es como el passepartout de los cuadros, porque los cuadros a veces uno tiene el cuadro, tiene una parte blanca y después el marco, que es el passepartout, es la pausa ya. Entonces sale el trabajo blanco, y bueno, no es que me faltó pilograbar, el marco va a ir más o menos a esta altura, entonces va a quedar como más grande. Y lo que es moderno, por ejemplo, no da mucho para mi manera de pirograbar, que yo conozco mis limitaciones, trato de sobrepasar los límites, pero uno conoce sus limitaciones, sabe dónde tiene el punto débil. Yo sé que me puedo defender si es un paisaje con árboles, las nubes ya me dan un poquito de trabajo, pero la vamos a pelear. A mí personalmente me gusta lo gauchesco. Muchos me pidieron Molina Campos, a mí no me gustaba Molina Campos, pero como me pedían, empecé a hacerlo y ahora ya me gusta. Pero es un trabajo tan minucioso, realmente te da más trabajo que otras cosas. Hice 3 o 4 nomás, no hice muchos cuadros de este hombre, pero realmente, y a pesar de que en su tiempo no fue considerado artista porque era grotesco, pero están espectaculares. Después lo que a mí me gusta es el Art Nouveau, el modernismo. El Art Nouveau era en Francia, el modernismo en España. ¿Qué son esas mujeres elegantes, rebuscadas, recargadas, con flores, con todas líneas orgánicas, tienen muchos rulos, vericuetos? Entonces eso da para hacer luces, sombras. Si yo tuviera la calidad que tenía, qué sé yo, alguno de los pintores clásicos para las luces y las sombras, y haría cualquier cosa, porque da para hacer luces y sombras. Y después para hacer cubismo, lo que sea, reproducir cubismo. Yo hice caballos porque me dijeron que eran difíciles, y como soy un poco retobada, dije, los voy a hacer. No sé cómo van a salir, pero los voy a hacer. Y me salieron más o menos, ¿no? Pero no pensé que me iban a salir. Y después me pidieron más, y después seguí haciendo gauchos tomando mate, que mucho se vende, mucha gente
de afuera del pueblo a lo mejor, pero mucha gente en el pueblo, eso sí que uno a veces no cree que en el pueblo va a tener tanta repercusión. Y gracias a Dios la tuve. Tengo una tecnicatura terciaria en diseño gráfico, pero porque tenía historia del arte, tenía psicología que me gustaba, tenía dibujo, pintura y quería algo que me sumara un poco a lo que uno necesita para hacer, porque me gustaba. En realidad no es muy comercial lo mío, pero en ese sentido. Y ahí sí he visto las escalas de grises, bueno, estas son escalas de marrones. Se le puede agregar un poco de color con unos acrílicos diluidos, con un poquito más de tono, así como una acuarela. Queda bastante bien, pero no es lo mismo que los claros y oscuros que se le puede dar con el pirograbador, que es con lo que, por ejemplo, yo me animo. Lo intenté con color, pero no me quedó muy bien. Tengo una muestra, pero darle al tono, no cambiar el color, pero darle la sombra y la luz también es todo un arte que ya tendría que aprender algo más y desvirtuaría tal vez en serio lo del pirograbado, que en sí es lindo. Si a alguno le gusta hacerlo y estar horas, ahora últimamente no me estoy dedicando mucho, hace un buen tiempo, pero lleva tiempo, y si a uno le gusta estar mucho ensimismado y concentrado en algo, al menos para terapia, si por lo menos no lo quieren hacer como trabajo, está bueno. Antes, antes, cuando disponía de todo el tiempo, era, o a la mañana era más a la noche, más a la tardecita, como cuando se calma todo, que hay menos luz y todo, pero bueno, con un buen velador, unas buenas luces, que es más tranqui, mate o tereré, según la época, y estar más 3, 4, 5 horas, lleva su tiempo. Hay que preparar en papel lo que uno va a hacer. Si es un trabajo que es como en serie, que nunca te quedan dos iguales, tenés que hacerlo para ir pasando de uno a otro. Y después, si es algo individual, igual tiene su tiempo y hay que hacerlo en papel, porque los errores en el papel se pueden corregir. En cambio, en la madera ya después queda la marca, se puede borrar, pero al tacto queda de que hubo una lijada, de que está distinto, que es más hondo la textura de la superficie. Así que lleva su tiempo según el tamaño, según el tipo el motivo, y pueden ser 3 días, 2 días, depende de 5 días. Algunas cosas que estuve haciéndolo de a 2 horas, y algunos cuadros me llevaron, tuve casi un mes, porque los hacía 2 horas, un rato esto, cambiaba, hacía otra cosa, hacía algo que me pedían urgente, dejaba eso, seguía. Pero sí, si uno se pone las pilas, y en 2 o 3 días, según lo que sea, se puede hacer. A 5 horas, 6, a full. Hice algunos cuadros grandes para un cliente que me compraba, que regalaba a las autoridades, que eran grandes escritos, eran pergaminos con textos, pero eran inmensos, y era un momento que yo estaba de panza sobre este escritorio, porque en el piso no podía levantarme después, pero eran de 1 metro de largo, eran de grandes dimensiones. Esos eran textos, pero que me hayan gustado, y tengo todavía uno, que es uno de los primeros que hice, uno que lo tengo sin marco, otro que lo tengo con marco, que es de la niña del turbante de Vermeer, que me encantó porque era con color, fondo negro y un turbante azul, y bueno, este es el marrón, el turbante es marrón, pero después, no sé, algún caballo que me salió bien y que nunca más me salió así, o no sabría decir ahora, como que todos me gustan un poco, porque trato de ponerlo mejor, de que queden bien, y soy muy exigente con lo que, así como soy con los demás también, tal vez. Y son más gruesas para hacer sombreado, para cubrir mayores superficies. Las puntas más finas son para hacer las líneas, para las letras. De igual manera, es la presión, es la rapidez con la que uno pasa el lápiz, la punta. Yo con la misma temperatura me detengo un poquito más,
que hago más rulitos o circulitos, le voy a hacer otra textura y otro tono. Si me detengo mucho más, va a ser más oscuro. De igual manera, si quiero que sea bien oscuro, tendría que subirle la temperatura una o dos rayitas. Cuando uno más o menos le va tomando la mano, con una o dos temperaturas uno va... Hay otros pirograbadores que tienen 3 temperaturas y se hacen trabajos muy lindos. Pasarlo más rápido, menos rápido, todo. Por ejemplo, para el cuero, para pirograbar el cuero, hay que ponerle un poco menos de temperatura y hay que ir humedeciéndolo. No te pasa la corriente. Si lo mojas todo, sí, pero si vas humedeciendo la parte donde vas a ir pirograbando, porque si no se hace como una costra, y aparte del olor que lo larga igual, que es feo, se hace como una costrita y queda un reborde, queda feo, no queda prolijo. En cambio, si uno lo va humedeciendo, va quedando un poco mejor el cuero pirograbado, que se pueden hacer cosas muy lindas. También las astas, las guampas, los huesos, todo eso sí tiene un olor horrible cuando uno pirograba, pero bueno, que se va quemando. Pero eso también se puede hacer trabajos muy lindos que yo no los hago, he visto que los hacen, pero hay gente que se ha dedicado a esas cosas chiquitas, nomás que uno ve que puso su foco en eso y lo hacen bien. Yo cuando veo algún pirograbado, y mi hermana, la que inició todo el tema del pirograbado en mi familia, también, donde ve un pirograbado, mira, observa, porque uno busca, uno se compara también, si me falta mucho para llegar, bueno, a esto ya llegué, pero siempre uno busca algo similar a lo que uno hace. Y tengo una sobrina, otra sobrina, que también hace pirograbado, vive en Córdoba, y empezó así a los apurones en el 2007, 2007 fue que yo necesitaba hacer muchos trabajos y no tenía quien me hiciera el aguante, y tenía 2 pirograbadores. Le dije, no te animás. Y no sé, me dijo, yo sabía que dibujaba bien. Y le prendí el pirograbador y le dije, bueno, vos me rellenás la sombra de esto, me rellenás la letra. Después dije, bueno, hace todo, Leo, y lo hizo espectacular y hace unos trabajos muy lindos. No se dedica a eso, pero los hace muy lindos también. Se ve que somos de familia. Pero de ella me siento muy orgullosa porque siguió haciéndolo y le gusta. Siempre se le entregaron presentes al subsecretario de Cultura, al gobernador, al vicegobernador, al ministro, al que iba de las autoridades que iban al Festival de Piraneo, alguien que iba a una inauguración, la policía, que habían, ahora hay imprentas en casi todos los pueblos, pero antes no había. ¿Qué haces que sea dedicado en exclusiva para alguien con el nombre grabado? Que no había. El pirograbado sí. Entonces se hacía algo que era personalizado de tal a tal, y con eso se trabajó mucho y muchos años. A mí me quedó en el tintero exponer en la feria, en la Fiesta Nacional de los Artesanos de Colón, Entre Ríos. Traté por todos los medios, lo intenté y bueno, no voy a pasar las facturas, pero estoy esperando que me llamen algún día para ir al... Porque es todo un sistema, ellos tienen que verte hacer el trabajo un año antes, ver si vos lo vas... clasificás entre los artesanos realmente artesanos, que no es algo hecho de manera industrializada, de que realmente lo podés hacer delante de la gente en la exposición, en la fiesta, y ellos van recorriendo distintos lugares. Nunca coincidimos en el lugar, porque si no hay que trasladarse, no te podés trasladar, tenés que esperar que ellos vengan a tu lugar, tienen muchos requisitos. Eso sí, tienen una calidad y un nivel espectacular. Yo soñaba con que a lo mejor podía ir algún día, pero ahora ya que no me llaman porque no tengo nada hecho. Creería que sí. La persona que se dedica al pirograbado tiene talento, sí, es
es alguien que tiene talento para la pintura y lo puede aplicar al pirograbado, y a lo mejor hace cosas que nunca se imaginó que podían hacerse tan lindas. Como que cada tanto a uno le estire y da la vuelta y vuelve a lo que a uno le gusta, porque si no lo vendo, al menos me expreso. Hago algo que como hobby, como una pasión, como uno lo quiera llamar, como descarga tierra, no, es como hacer algo que, una especie de, no sé, un arte. Cada uno tiene algo que le gusta hacer, que sabe hacer y que lo gratifica hacerlo. Bueno, aunque sea en un llaverito, pero me gustaría hacer más cuadros, pero bueno. Uno pone su sello en el trazo, cuando escribe, cuando dibuja y cuando pirograba.